Muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Les doy la bienvenida ya a nuestra clase número 3. Ya estamos por terminar nuestro segundo bimestre y esta es nuestra última clase de este bimestre. Ya estamos trabajando la guía número 5, así que les doy la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Por supuesto, siempre dándole gracias a Dios que nos permite poder interactuar a través de estos medios y que permite que ustedes también puedan seguir aprendiendo a pesar de la situación que enfrentamos hoy como país. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. En las instrucciones para la guía número 5, que según ya las pudieron ver, van a realizar una comprobación de lectura en su cuaderno y la cual se va a adjuntar al final de la guía. Al final de la guía vienen 10 preguntas que tienen relación con el contenido de la guía que se va a trabajar esta semana. Ustedes ya sea que copien las preguntas, yo preferiría que copiaran las preguntas para que se viera más ordenado en su cuaderno y les dan respuesta en base a lo que se trabajó en la guía. Son 10 preguntas, por ende va a valer un punto cada respuesta correcta que ustedes les brinden a estas preguntas que se les van a brindar en la guía. ¿Estamos claros con esto? Sí, señor. Muy bien, gracias. Hoy no vamos a hacer resolución de casos, porque vamos a resolver algunas de esas preguntas de la guía, las vamos a resolver acá en clase, para que si ustedes tienen dudas puedan preguntar de una vez y entre todos podamos darle una respuesta. Ahora estamos trabajando el reglamento para la aplicación de la ley orgánica del INGUAT. Este es el decreto 1701. Este reglamento tiene mucho que ver con lo que ya vimos nosotros en la ley. Sin embargo, acá hay aspectos o hay situaciones que están muchísimo más detalladas. Hay muchísima más información de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se debe hacer. Entonces, prácticamente, además, la ley es más que todo un poco general en lo que rige el funcionamiento del INGUAT. El reglamento ya está un poco más detallado y por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta los aspectos que acá aparecen. Para empezar, tenemos el artículo 19, donde tenemos que todas las embajadas, los consulados, las delegaciones de Guatemala en el exterior, todas aquellas entidades que vayan a representar a Guatemala en otros países, deben enviar al Banco de Guatemala el importe de las tarjetas vendidas. Como nos decía la ley, cada embajada o consulado o cualquier delegación que represente a Guatemala en otro país va a poder vender las tarjetas de turismo. Estos deben enviar al Banco de Guatemala todo el ingreso que ellos tengan en base a estas tarjetas. Y esto lo deben realizar durante los primeros 10 días del mes siguiente a la recaudación. Por ejemplo, si tuvieron una recaudación en abril, por ejemplo, tienen que enviar los primeros 10 días de mayo ese pago o el dinero que ellos recibieron por las ventas de las tarjetas al Banco de Guatemala. La rendición de cuentas le efectuarán las representaciones de Guatemala en el exterior conforme la ley de la materia a la Contraloría, es decir, que estas también entidades que están fuera de nuestro país, pero que nos representan, deben efectuar una rendición de cuentas ante Contraloría conforme a la ley de la materia, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas también tiene su propia ley y ahí se va a encontrar también el procedimiento. Las tarjetas de turismo y su vigencia, esa información la vamos a encontrar del artículo 20 al 23. Ahí nos va a decir todo sobre las tarjetas de turismo y la vigencia que van a tener. En el artículo 20 tenemos que la tarjeta de turismo deberá ser vendida al turista al valor legal de 3 quetzales. De dicho valor no será reembolsado por ningún caso. Cuando nos referimos a que ese es el valor legal, es que si se compra en lugares autorizados, como si se compra fuera del país, pues se va a comprar en embajadas o en consulados o en delegaciones. Pero si se compra también acá, las entidades autorizadas deben darle al mismo precio de 3 quetzales. Si se le llega a cobrar más al turista, se está cayendo en un precio que es ilegal y ya va a meritar una falta. Y en ningún caso se va a reembolsar el valor de la tarjeta. El hecho de que se pierda o que ustedes ya no viajen y quieran devolver la tarjeta, pues ya no se va a poder, no se van a reembolsar estos 3 quetzales.
En el artículo 21 tenemos que para ingresar al país la vigencia de la tarjeta de turismo tendrá 90 días a partir de la fecha de emisión. Es decir, que si ustedes emiten una tarjeta de turismo hoy, por ejemplo, desde hoy van a correr 90 días que va a tener vigencia esta tarjeta. Transcurrido dicho término, si el poseedor no la utilizare, perderá su validez. Es decir, que los turistas deben ser muy conscientes al momento de que vayan a comprar la tarjeta porque tienen que tener claro que solo son 90 días de vigencia. Si en dado caso ellos no viajan en esos 90 días, pues van a perder, la tarjeta va a perder validez y van a tener que comprar otra nuevamente. El artículo 22 nos dice que el poseedor de la tarjeta de turismo podrá permanecer en el país hasta por 6 meses a partir de la fecha de su ingreso, periodo que podría ser prorrogado hasta por otro igual, previa autorización de las autoridades de migración. Es decir, que si un turista viene a Guatemala, va a tener 6 meses desde que ingresó, para poder estar 6 meses en el país. Si por algún motivo quisiera aumentar el tiempo acá, tiene que pedirlo a las autoridades de migración y por supuesto que tiene que pedirlo con cierta anticipación, ¿verdad? No puede llegar el día que se tiene que ir y, quiero ampliar mi periodo acá, sino que tiene que ser con anticipación. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse en la Dirección General de Migración por lo menos 5 días de anticipación al vencimiento. Lo mínimo son 5 días antes del vencimiento del permiso para poder permanecer en el país, para que la Dirección General de Migración pueda proceder de la manera correspondiente, ¿verdad? Y como les decía, no puede llegar el turista el día que se vence su permiso, llegar y decir, quiero ampliar mi tiempo de estadía. Ya no se va a poder, no va a poder proceder la Dirección de Migración. En el artículo 23 tenemos que que los turistas que hayan llegado a Guatemala y deseen salir y reingresar al país, podrá hacerlo con la misma tarjeta, siempre que su estancia en el extranjero no sea mayor de 30 días. Es decir, que si algún turista desea salir por una emergencia y va a estar tal vez solo una semana en su país natal y quiere regresar a Guatemala, puede hacerlo con su misma tarjeta, pero siempre y cuando no exceda el tiempo en otro país de 30 días. Ahí va a poder, tiene que realizar otra vez el proceso para poder ingresar si estuvo más de 30 días fuera del país. Y si fue menos, pues va a poder volver a reingresar al país sin necesidad de comprar otra tarjeta. Acá en el artículo 24 nos va a decir qué pasa si el turista extranjero extraviare su tarjeta. Este artículo nos dice que si el turista extravía la tarjeta antes de su ingreso al país, solicitará a las embajadas, consulados o empresas de otra índole cubriendo nuevamente su valor. Si se pierde la tarjeta antes de que ingrese al país, tiene que volver a solicitarle y volver a pagar el precio. ¿Cuánto dijimos que era el precio de la tarjeta? 3 quetzales. Muy bien, 3 quetzales. Muy bien, muy bien. Sí están poniendo atención, ¿ve? 3 quetzales es el precio de la tarjeta. Si la pierde antes de ingresar al país, antes de realizar su viaje, debe pagar nuevamente este valor. También tenemos que si la extraviare después de su ingreso al país, deberá reportar la pérdida de la misma a las autoridades de migración para que se le extienda una constancia correspondiente. Es decir, que si la pierde ya estando en nuestro país, ya ingresó al país, tiene que abocarse a migración para que ellos le emitan una constancia donde diga que pues la extravió, ¿verdad? Ya no tiene que volver a pagar el mismo costo. Y en el artículo 25 vamos a tener un tema referente a los turistas centroamericanos, que deben de tener los turistas centroamericanos para ingresar al país. Ellos están exonerados, es decir, que no tienen que pagar la tarjeta de turismo. Simplemente pueden ingresar al país con su cédula de vecindad o un documento equivalente, en caso de que ellos tuvieran nuestro documento que es el DPI, ¿verdad? Con eso, con un documento de identificación, ellos pueden ingresar al país. No es necesario que compren la tarjeta de turismo. Las leyes de migración regularán el ingreso de centroamericanos no calificados como turistas. Cuando nos referimos a centroamericanos que no son calificados como turistas, es más que todo aquellas personas que vienen de una vez a vivir a Guatemala y que quieren entrar aparentemente como turistas. Entonces, migración y las leyes que tiene va a regular ese ingreso, ¿verdad? No simplemente, bueno, hay un programa, no sé cómo se llama,
pero ahí es en un aeropuerto y ahí les preguntan a las personas a qué vienen, y ya hay personas que dicen que van como turistas, y cuando les revisan las maletas llevan toda su documentación, certificaciones de estudios, documentos, constancias de trabajo, llevan toda su documentación, digamos si tienen alguna herencia, llevan toda su documentación porque prácticamente la meta es que ellos estén bien en ese país. Entonces a esto se refiere esto, que migración va a ser la encargada de poder regular eso. Y si ellos ven que un centroamericano no es calificado como turista porque lleva toda su documentación, lleva una fuerte cantidad de dinero, entonces puede ser que no lo dejen ingresar. En el artículo 26, pues ya no nos habla sobre la tarjeta del turismo, sino que ya se refiere a la inscripción que se debe hacer ante el INGUAT. La inscripción tanto de hoteles como de centros de hospedaje, que ya vimos en la ley que estos deben inscribirse en el INGUAT. El INGUAT va a fijarles y les va a aprobar las tarifas de acuerdo a los servicios que presten. Es decir, que si nosotros vamos a abrir un hotel y nosotros creamos nuestras propias tarifas, ¿verdad? Yo estaba viendo un día un documental donde decía que a veces en Petén hay hoteles que cobran hasta 5,000 la noche. Entonces, esas tarifas son aprobadas muchas veces por los servicios que prestan, ¿verdad? Eso sería lo correcto, que el INGUAT, en base a los servicios que se van a prestar, pues esa sea la tarifa que van a cobrar. Si nosotros solo vamos a brindarle al turista una cama, no vamos a cobrar 5,000 la noche, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esos servicios que se presten, la calidad de las instalaciones que se va a ofrecer, así va a ser la tarifa que el INGUAT va a fijar. Si la tarifa fijada y aprobada fuera mayor de 2 quetzales por día o fracción de día, ya sea que se cobre por persona o por habitación, se pagará un impuesto del 10% sobre el hospedaje. Este impuesto del 10% no es tanto para el turista, sino más que todo para el propietario del hotel o del hospedaje. Acá no se va a contar la alimentación. Este impuesto agrava los ingresos de los establecimientos y no al usuario. Es decir, que acá se va a afectar prácticamente este impuesto, lo debe pagar el propietario del hotel, no así el usuario, ¿verdad? No le pueden llegar a decir al turista que tiene que dar el 10% de un impuesto. No, eso tiene que hacer un cálculo, una proporción los propietarios, porque ellos son los que deben pagar ese impuesto. Queda prohibido que los propietarios de hoteles y centros de hospedaje, este impuesto no lo pueden incluir en sus facturas. Como les decía, no le pueden cobrar este impuesto al turista, sino que es prácticamente como algo administrativo que ellos tienen que resolver. Las tarifas autorizadas por el INGUAT tendrán vigencia por 2 años calendarios completos. Pasado ese término podrán ser renovadas por el instituto. Si en dado caso un propietario de algún hotel o de algún hospedaje hiciera alguna remodelación, cambiara, por ejemplo, sus instalaciones, brindara un mejor servicio, al 2 años de completarse la tarifa que le asignaron, puede volver a solicitar que se le fijen nuevas tarifas al INGUAT para que también pueda ir de acuerdo a los servicios que se van a prestar. Están exentos del impuesto los establecimientos que proporcionan por periodos mensuales o por 30 días consecutivos. Este impuesto del 10% que vimos no lo van a pagar todos aquellos establecimientos que proporcionen periodos mensuales. Por ejemplo, aquellas personas que renten departamentos por mes, ellos no tienen que pagar este impuesto del 10%. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros? Muy bien, gracias. En el artículo 27 vamos a tener que el INGUAT va a controlar que por todos los medios necesarios la ineltabilidad de las tarifas. Es decir, que las tarifas que va a asignar el INGUAT no van a ser alteradas. El INGUAT debe supervisar que si nos dieron la tarifa de 200 quetzales la noche, eso sea lo que se cobre, ¿verdad? Y no 250 o no 230, sino que el INGUAT debe, es responsabilidad de ellos controlar que las tarifas no sean alteradas y que se cumpla con la puntualidad y la exactitud del impuesto del 10% que tienen que pagar los propietarios. En el artículo 28 tenemos que todos los establecimientos de hospedaje están obligados a colocar sus tarifas en lugares visibles, dentro de los cuartos y de las receptorías. Bueno, yo en los cuartos no lo he visto, pero cuando ustedes llegan a un hotel, a un hospedaje, en la mayoría van a encontrar ustedes que están
colocadas todas las tarifas, ¿verdad? Por una noche, si quieren televisión, si quieren diferentes cosas, pues van a encontrar ustedes ahí todas prácticamente los cuadros donde están las tarifas que ellos cobran. Es una obligación. La ley y el reglamento lo dice que ellos están obligados a realizar. En el artículo 29 tenemos que las empresas que están sujetas a la tributación del impuesto del 10% deberán solicitar a la sección de finanzas del INGUAS los formularios especiales para efectuar sus remesas o pagos al Banco de Guatemala, que dichos pagos deberán hacerse dentro de los 10 días siguientes a la finalización del mes calendario. Es decir, que los propietarios de los hoteles cada mes van a calcular ese impuesto del 10% y lo van a enviar al Banco de Guatemala. Eso debe realizarse en los primeros 10 días de cada mes. En el artículo 30 tenemos algunas de las acciones que se van a tomar si en dado caso los propietarios de los hoteles y hospedajes no cumplen con el impuesto en el plazo que está fijado. Va a dar lugar a que se les impongan ciertas multas. En la A tenemos que el 25% sobre el impuesto no pagado cuando el retraso sea de 20 a 30 días. Es decir, que si ellos tienen que pagar cierta cantidad, se le va a sumar el 25% por no haberlo pagado si ya lleva de retraso 20 o 30 días. Por ejemplo, si no envió el pago de un mes, se le va a añadir el 25%. En la multa número B tenemos que el 50% sobre el impuesto no pagado cuando el retraso sea de 31 a 60 días. Es decir, que va a pagar el doble de la cantidad que tenía que haber pagado. El 75% sobre el impuesto no pagado cuando el retraso sea de 61 a 90 días. Y en la D tenemos que va a ser el 100% sobre el impuesto no pagado cuando el retraso sea mayor de 90 días, o sea, mayor a 3 meses. Entonces, en ninguno de los casos las multas podrá excederse a 1,000 quetzales. Puede ser a 900, 950, pero no puede exceder a 1,000 quetzales. El INGUAS determinará con los informes recibidos del Banco de Guatemala qué establecimientos dejaron de pagar el impuesto a que se refiere el artículo 26 de este reglamento. En este caso se les requerirá de pago del impuesto o del impuesto y la multa según corresponda. Sea hecho el requerimiento, quedará preparado el cobro para actuar por la vía económica coactiva. El INGUAS va a realizar todo este tipo de informes que sean recibidos por el Banco de Guatemala para ver quiénes pues no cumplieron con el pago de este impuesto. No sé si tienen dudas o preguntas. ¿No hay dudas? No, señor. No hay Todo duda, está señor. claro. No, señor. Muy bien. Permítanme. Entonces vamos a realizar. Aquí tengo vamos a resolver algunas preguntas que aparecen en la guía. Ahorita les voy a, no sé si lo quieren resolver en grupos o lo hacen individual. ¿Qué prefieren, en grupos o individual? ¿Qué piensan? Individual, señor. ¿Individual? Muy bien. Entonces les voy a asignar acá según mi asistencia qué pregunta va a realizar a cada uno. A Brian le va a corresponder la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo podrá permanecer en el país el portador de la tarjeta de turismo? ¿Cuánto tiempo podrá permanecer en el país el portador de la tarjeta de turismo o de turista?
Listo, señor. Muy bien, gracias. A Clarisa le va a corresponder ¿de cuánto es el impuesto que debe pagar un guatemalteco si desea salir por el país? Ay, perdón. Si desea salir por el país por vía aérea. ¿De cuánto es el impuesto que debe pagar un guatemalteco si desea salir del país por vía aérea? Ya, señor, muchas gracias. Muy bien. David le va a corresponder ¿qué debe presentar un centroamericano para ingresar al país? ¿Qué debe presentar un centroamericano para ingresar al país? A los que les di las preguntas ya pueden iniciar a trabajar. Ya, señor. Muy bien. A Brandon le corresponde ¿quiénes regulan el ingreso de centroamericanos no calificados como turistas? ¿Quiénes regulan el ingreso de centroamericanos no calificados como turistas? ¿Quiénes regulan el ingreso de centroamericanos no calificados como turistas? Ya, señor. Muy bien. Y a Jocelyn le corresponde... Ay, perdón, me perdí. ¿Quién debe controlar que las tarifas autorizadas no sean alteradas? ¿Quién debe controlar que las tarifas autorizadas no sean alteradas? Ya, señor. Muy bien, gracias. Entonces les voy a dar, yo creo que en 5 minutos ya hemos terminado. Que empiecen a trabajar. Muy bien, gracias, Brian. Muy bien. Vamos a iniciar en lo que los demás se conectan, entonces, si no, no nos va a dar tiempo a terminar. Brian, vamos a empezar con Brian. ¿Cuál era la respuesta a su pregunta? Señor, mi pregunta era, ¿cuánto tiempo podrá estar en el país un poseedor de la tarjeta de turismo? Y la respuesta es, un poseedor de la tarjeta de turismo podrá permanecer en el país por hasta 6 meses a partir de la fecha de su ingreso. Muy bien. Muchas gracias, Brian. Sí, esa es la respuesta que va a poder estar un periodo de 6 meses en el país y lo puede alargar siempre y cuando haga el trámite en migración. Muchas gracias, Brian. La pregunta de Clarisa, que era la número 4, sí la vamos a dejar pendiente. Ya, señor. Muy bien, cuéntenos. Ya me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Qué debe presentar puede un repetir? centroamericano para ingresar al país? Simplemente puede entrar con su cédula de Vecindad. ese. Muy bien, o cualquier documento de identificación. Muchas gracias, David. Sí. Ahora vamos con Brandon. ¿Sí ya tiene la respuesta? Sí, señor, pero no exactamente como es. Bueno, lo que recuerdo, porque yo lo estaba buscando en la guía, pero creo que no me apareció, no sé si no la encontré. Pero bueno, lo que recuerdo es de que es migración que tiene que ver por eso. Sí, gracias, Brandon. Es migración quien va a regular. La pregunta de Brandon es la siguiente. ¿Quiénes regulan el ingreso de centroamericanos no calificados como turistas? Y la respuesta es migración. Migración es quien va a regular quienes pueden ingresar al país como turistas y quienes ya traen la intención de quedarse, ¿verdad?, de forma permanente en el país. Ahora vamos con Jocelyn. La pregunta de Jocelyn era, ¿quién debe controlar que las tarifas autorizadas no sean alteradas? El INUAD debe controlar por todos los medios necesarios para que las tarifas no sean
Inalteradas. inalteradas. Sí, Muy bien, gracias, Jocelyn. Bueno, como nos podemos dar cuenta, el reglamento ya es un poco más amplio y ya tiene un poquito más de detalles de cómo y cómo se debe proceder, dónde y cómo debemos proceder en ciertos aspectos. ¿No tenemos dudas con nuestro tema del día de hoy? ¿Todo está claro? No hay duda, señor. Muy bien. Entonces, si no tenemos dudas, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y que también pasen un buen fin de semana y nos miramos en